Saludos amigos de Principalmente. No se pierdan esta semana el interesantísimo programa con el doctor Gustavo Biaggi. En él abordaremos diversos temas en relación con el ejercicio de la abogacía y asuntos interesantísimos en relación con el reciente fallo del Tribunal de Tierra de Santo Domingo en relación al caso de Bahía Las Águilas. Acompáñennos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa de orientación jurídica. El derecho sigue siendo una de las ramas de las ciencias sociales que más influye en términos de lo que son las relaciones. El derecho interviene en todas y cada una de las actividades de la vida, desde el nacimiento de la persona hasta su fallecimiento. Usted nace, hay que sacarle una partida de nacimiento. Eso se expresa ante un oficial del Estado Civil. Usted muere, hay que darle un acta de defunción. Eso también se expresa ante un oficial del Estado Civil. Y a partir de ahí se generan una serie de actividades en tu vida cotidiana que de una u otra manera están reguladas por el derecho. De manera que el derecho es la vida misma de la persona. Por eso es que se ha convertido en una de las ciencias sociales más importantes en términos de lo que tiene que ver con las interrelaciones de los seres humanos, de la persona, pero también incluso de los estados, yéndose a lo macro, donde está el derecho internacional público, derecho de gentes. Pues bien, hoy principalmente se llena de gala porque tenemos un gran amigo, pero además un gran jurista dominicano con una larga trayectoria profesional y un intenso ejercicio en todos los tribunales del país. Aunque es un abogado de un bajo perfil, pero sin embargo ha logrado construir un bufete de abogados de lo de más prestigio de aquí de República Dominicana, litigando en todas las materias del derecho, derecho corporativo, derecho civil comercial, derecho inmobiliario, tiene una vasta experiencia, y derecho administrativo, derecho público, derecho constitucional. Se trata de el doctor Gustavo Biaggi, nuestro amigo. Gustavo, es un honor tenerte aquí Principalmente. Contigo podemos hablar de una diversidad de temas. Se me olvidó hablar también de que también tú manejas el derecho penal, pero yo sé que tú has discurrido en tu largo ejercicio profesional en materias que son las que realmente posicionan a los abogados, como es la materia civil y comercial. Te manejas también con derecho corporativo, porque Gustavo además ha sido abogado de las más grandes empresas de este país durante muchos años. Gustavo,
Hay una reforma pendiente en República Dominicana. Se han hecho esfuerzos, incluso en varias ocasiones el Poder Ejecutivo ha tenido la iniciativa de mandar al Congreso Nacional el proyecto de Código Procesal Civil. Yo recuerdo, siendo estudiante de Derecho, que mi profesor de Derecho Procesal Civil, que lo era el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán Mejía, nos decía que el derecho procesal civil era la matemática del derecho. Y la verdad que tiene una importancia capital, y sobre todo para los abogados que se dedican al ejercicio del derecho civil, el derecho civil y comercial, es fundamental el manejo de esta herramienta jurídica. ¿Cuál es tu percepción en términos de si todavía debemos seguirnos manejando en el proceso civil dominicano con este código que data del año 1889, entró en vigente conjuntamente con el Código Civil, los códigos napoleónicos, y que de una u otra manera son muy pocas las modificaciones que ha recibido? En el año 1978 se le introdujeron algunas modificaciones con aquellas leyes que fueron, la 834, que fueron unas iniciativas del entonces consultor jurídico de la presidencia del doctor Joaquín Balaguer, un destacado abogado de esa época, el doctor Polibio Díaz, pero que a partir de ahí no ha habido como cambios, no se ha ajustado como a la dinámica y sobre todo al desarrollo que ha experimentado la sociedad dominicana en los últimos años. Bueno, gracias por la oportunidad de poder presentar mi punto de vista. República Dominicana, yo creo que todos los seres humanos somos un poco resistentes a los cambios. Todo lo que se cambia se ve bajo un marco de cuestionamiento, de duda, porque hay una zona de confort en lo que ya uno tiene preestablecido. Sin embargo, nosotros hemos visto recientemente la modificación del Código Penal, vimos la modificación de la Ley de Tierra, en donde se comenzaron a poner en práctica una serie de principios para agilizar los procedimientos en estas leyes. Yo entiendo que la iniciativa del magistrado Mariano Germán, que es, porque yo recibí de sus manos un código dentro de ese proyecto primigenio que fue, entiendo, el sometido al Congreso y el que está pendiente de aprobación, donde lo que se busca y se logra es dinamizar y garantizar al ciudadano la recuperación y la defensa de sus derechos. Yo creo que es una iniciativa buena. Nosotros tenemos un problema en los abogados dominicanos, y es que leemos las leyes luego de que las leyes están promulgadas. Nosotros no nos estudiamos proyectos por más consensuados que están. Para dar un ejemplo, con nuestra ley 479, la ley de sociedades comerciales, se promulgó, se puso en vigencia, se dio un año, nadie la leyó. Los empresarios, los comerciantes fueron renuentes, la resistieron, se prorrogó por 6 meses. Se puso en vigencia, la prorrogaron, hasta que finalmente, parece que por un haz de luz, las personas comenzaron a estudiar y se dieron cuenta de que la ley de sociedades comerciales de la República Dominicana no era más que la adecuación de la ley general de sociedades comerciales francesa, de la ley uniforme de Europa. O sea, una ley muy desarrollada, muy sustentada en doctrina y jurisprudencia vivida, donde es una experiencia que estamos ya pudiendo degustar y dándole un empujón al desarrollo del comercio en la República Dominicana. Hoy en día tenemos gala con la ley, estamos satisfechos, estamos trabajando con ella y hay muchos expertos en esta materia. Por lo tanto, yo creo que en el Código Procesal Civil, que no es más que el esqueleto de la forma en el cual se reclaman o se sostienen o se defienden los derechos, es una iniciativa que tiene que seguir siendo consensuada y poniéndose en vigencia. Gustavo, tú has hecho hincapié en un aspecto que es, digamos, de lo más importante para la justicia, para cualquier tipo de justicia, no solamente para la civil, sino para cualquier área del derecho, que es el tema de la agilidad de los procedimientos. Se dice comúnmente que una justicia retardada es una justicia denegada.
Y me asalta a mí la idea, sobre todo de cara a lo que son los procedimientos civiles, que en muchos casos la idea del trámite, la idea de la dilación, aunque la ley proponga una solución que agilice los procesos, muchas veces los actores son quienes contribuyen a lograr que los procesos se dilaten innecesariamente. Y entre estos actores pueden incluso incluirse hasta los mismos jueces que de alguna manera se acostumbran más a un tipo de trámite mucho más parsimonioso, mucho más lento, que les acomode más. ¿Cuál es tu parecer en torno a esta cuestión? Viniendo de usted, magistrado, yo tengo que decirle que uno de los elementos que no hace daño a nosotros es la ignorancia. Usted como juez tuvo la oportunidad de ver que muchos ciudadanos se encuentran en estado de indefensión por tener una mala representación, por no reclamar lo que tenían que reclamar o no exigir lo que tenían que exigir. Eso me obliga a mí a decir que nosotros tenemos que trabajar un poco con la educación. Nosotros tenemos que seguir formando, pero no solamente los jueces, que ya lo formamos y lo capacitamos y tenemos una escuela que hoy es un lujo en toda América Latina. Nosotros tenemos que de alguna forma exigir un poco más en esta fábrica de abogados que tienen las universidades nacionales. Nosotros tenemos que buscar y tener ese punto de sostén de que haya una real abogacía ejerciendo, en primer lugar. En segundo aspecto, con respecto al procedimiento, y lo voy a tratar en tres aspectos finalmente el juez. En el segundo, el procedimiento corto y preciso, marcando lo que son los derechos y lo que son atribuciones, no dejando tanto el margen que hoy existe abierto, va a determinar que la justicia sea más corta, porque va a tener un marco de referencia más definido, más claro y más acorde con los tiempos. También está el juez. Yo no sé en la reforma de la judicatura cómo podemos hacer que un juez que está conociendo al día 50 o 60 casos pueda tener la capacidad de producir 50 o 60 sentencias diarias exigiéndole capacidad y estudio. O sea, es materialmente imposible. Entonces, el sistema que hoy en día existe es el sistema de los abogados ayudantes. No necesariamente los abogados y los ayudantes son profesionales con el mismo nivel de experiencia que el juez. No tienen la misma categoría y entonces el sistema puede cojear. Nosotros podemos tener un juez muy bueno, muy probo, y si el abogado ayudante que preparó la minuta no tiene ese nivel, usted tiene una mala sentencia. Antiguamente usted veía y decía que tal determinada sala estaba gobernada por un criterio firme con respecto a los embargos. Y de repente ese juez tiene tres criterios. A veces lo acepta, a veces no, o en otros casos lo rechaza. ¿Por qué? Porque hay tres abogados ayudantes que están trabajando el mismo tema. Yo creo que la justicia y su mejoramiento implica en la agilización un buen marco legal regulatorio, que es el Código de Procedimiento Civil. En segundo lugar, una mayor capacitación de los abogados para lograr que los ciudadanos tengan lo que realmente confían van a tener en ese profesional. Y en tercer lugar, que la justicia le conceda a los jueces que están conociendo por el volumen de casos la asistencia debida para que lo que sea el producto de esa administración de justicia sea realmente justicia. Esos son lo que mi criterio humildemente puedo darle por la experiencia que vivo día a día. Yo tuve una vivencia con la presidenta de la Cámara Civil y Comercial de un distrito judicial que omito, donde yo le digo, magistrada, yo vengo a hablar sobre este caso. Y ella me dijo, no, ya ese caso fue fallado. Le digo, no, yo estoy de acuerdo con que fue fallado y fue decidido, pero me extraña que conociendo su trayectoria, se haya conocido, decidido y juzgado sin ponderar estos criterios, sin armonizar documentos que fueron presentados, y da la impresión de que aquí se conoció otro caso. Y ella me dijo, déjame ver el caso. Dice, espérate. Fulana, ven acá. Mire, ella fue la que hizo la sentencia. Explícale qué fue lo que pasó. ¿Por qué tú hiciste ese proyecto? Y yo le explico de nuevo y ella me dice, ay, me equivoqué, doctor, excúseme. Entonces yo la tomo y nada más apelé. Pero ¿qué es lo que estoy viviendo? O sea, yo estoy viendo a un juez que está llamando a un abogado de 23, 24 años a decir, se me pasó. O sea, el nivel de justicia necesita otro nivel también de responsabilidad. Y yo creo que el juez de una cámara que tiene abogado ayudante debe tener abogado ayudante acorde al nivel de él, para que realmente o se colegiaturen
los tribunales unipersonales de primer grado, que es una solución para ir asignando casos, para ir fallando temas, rompiendo la acumulación de casos, que es también una situación preocupante. La acumulación de casos en estadística no se ve. ¿Por qué? Porque los jueces están tomando la práctica de admisibilidad, rechazo de todos aquellos casos en que no quiere abocarse al fondo. Entonces no tenemos una admitación, queremos cumplir con las estadísticas. Los jueces están hoy más preocupados por estadística que por justicia. Y hay que devolver ese sitial. Yo entiendo que el magistrado Mariano Germán está y es una persona idónea para que poner en práctica todas estas cosas, y lo que estamos esperando la clase profesional es esa implementación que sabemos toma tiempo, pero sabemos que estamos en buenas manos. Pues si alguien conoce el ejercicio profesional con vehemencia y con fuerza, es el magistrado Mariano Germán Mejía. Mira, Gustavo, tú has tocado de refilón un tema sumamente importante y que en los últimos años ha sido objeto de grandes debates, que tiene que ver con la capacitación del abogado en República Dominicana. A partir de unos años se ha producido, y eso en cierto sentido es bueno, un incremento de las facultades de derechos en nuestro país. Yo recuerdo que en el año 1985, cuando yo me hice abogado, que cuando ingresé al colegio de abogados, era obligatorio porque ya estaba en vigencia la ley 183 o 191. 191. Sí, que creaba el colegio de abogados. Del 1991. Exacto, de 1983. 83. Que creaba ya el colegio de abogados. Yo era o soy matrícula 3.000 y algo. Es decir, habíamos inscrito en el colegio de abogados 3.000 y pico de abogados. Hoy la matrícula del colegio de abogados ronda los 60.000. O sea que se ha multiplicado, yo diría que más que multiplicado, ha crecido geométricamente el número de abogados en República Dominicana. Yo creo que en República Dominicana tenemos más abogados que en Francia, que tiene 60 millones de habitantes. Nosotros tenemos apenas 10. Bueno, lo que quiero decir es que ha surgido un debate interesante en términos de la regulación. Primero, de las universidades y luego también del ejercicio profesional del derecho. Incluso creo que está en curso en el Congreso Nacional, hay en curso 2 proyectos de leyes tendentes a modificar, el primero la ley del Colegio de Abogados y otra que tiene que ver... que la pasantía. Exacto, que la envió la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con la pasantía de los abogados. Ha habido ciertas críticas de abogados con relación al proyecto que remitió la Suprema Corte de Justicia, porque establece una serie de condicionantes y requisitos. Aparte de la pasantía, establece una especie de reválida, pero que se convierte en una reválida como permanente. Es decir, que cada 2 años o anualmente tú tienes que revalidarte, presentar un estudio de maestría sobre la materia que tú ejerces y no sé cuántas horas de estudios anuales. De lo contrario, si no cumple con esos requisitos, perdería tu licencia. El derecho al ejercicio. Exacto, el derecho a ejercer el derecho. Bueno, muchos lo ven como exagerado, todos esos requisitos y acondicionantes que presenta el proyecto de ley la Suprema Corte de Justicia. Incluso el Colegio de Abogados, entonces, la actual directiva del Colegio de Abogados se abocó a realizar otra propuesta que yo entiendo incluso un tanto más racional, porque indudablemente, aunque estamos todos conscientes de que hay que regular, de que hay que tratar de darle calidad al profesional que se inviste en las universidades para ejercer el derecho,
También exagerar es una cosa no prudente. No sé si tú has tenido la oportunidad de chequear ambos proyectos y cuál sería tu parecer en ese sentido, aún admitiendo, como en el caso nuestro, y sé que Pedro, de que ciertamente hay que poner los ojos primero hacia la formación de los abogados en República Dominicana y luego también al ejercicio del derecho en nuestro país. Bien. Yo tuve la oportunidad de conocer el proyecto que redactó la Suprema Corte de Justicia y entiendo que muchas de las críticas que le hicieron son legítimas. El proyecto de ley entiendo que debe de regular, que tiene que vigilar y que debe de tender a una capacitación permanente de los abogados. Y sobre todo que nosotros estamos en los últimos 30 años viendo un rediseño de la estructura legal de República Dominicana. El derecho administrativo, el derecho comercial, el derecho penal, el derecho de inmobiliario, todas esas legislaciones, el derecho medioambiental, todas esas legislaciones han sufrido cambios sustanciales que el que se graduó y no se actualizó no sabe y no domina la materia que hay. Entonces vuelvo al mismo principio que yo enarbolé cuando inicié la presentación. A quien debemos garantizarles a la ciudadanía que tenga profesionales idóneos cuando dicen que están calificados para postular, que realmente tengan la capacidad de postular. Por lo tanto, no puedo, siendo coherente con lo que estoy diciendo, votar en contra de una iniciativa regulatoria y que mantenga la capacitación, yo creo. Lo que creo que se criticó al proyecto de ley era que le daba un poder deliberativo al organismo que supervisaba a los abogados, que podía ser sancionatorio porque no era por hechos o causas determinadas. Había lo siguiente, decía: cualquier abogado que fuese sometido por una violación a delitos de persona, estafa, abuso de confianza, etc., pues entonces podía ser sometido a la revisión y podía ser cancelada, suspendida o detenida su licencia. Decía, pero se le puso un apellido, así como cualquier otra causa que a juicio del órgano pudiese ser pertinente. Entonces eso daba un poder deliberativo en un ente que el abogado en ejercicio comenzó a entender que estaba en manos del juez. Entonces uno dice, yo no puedo postular frente a un juez que mañana me va a revisar y me va a sancionar por los criterios que yo pueda actuar. Nada más porque yo tengo un contrasentido, porque yo apelo, porque yo actúe. No, yo creo que el proyecto de ley con ajustes, que el que presentó la Suprema, es un proyecto de ley que tiene que ser puesto en vigencia, pero tiene que ser revisado y ajustado. El número de horas que se establecía para la capacitación obligaba a un costo que no se tomaba en cuenta y a unos horarios y a un nivel de maestría que no necesariamente es necesario para un profesional. O sea, yo me puedo someter como abogado a un curso de procedimiento civil, a una actualización del derecho inmobiliario y no llego al número de horas que me dan en un año. Entonces yo creo que había que revisar un poco con las universidades los horarios, el número de horas mínimo que se estaba dando para la capacitación. Otro tema que está, digamos, en la palestra y muy vinculado también a este asunto de la modificación de la legislación últimamente tiene que ver, vinculado también a lo que hablábamos anteriormente del manejo ágil de los casos, del fallo rápido de los expedientes, tiene que ver también con el acceso a los recursos. En el día de hoy vi un comentario del anterior magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, donde se quejaba de la lentitud de los fallos por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y en relación a eso me asalta a mí la idea de que en parte este tema está muy vinculado a que en este país todo tiene que llegar a casación. Otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en España, hay legislación que tienden a admitir la casación bajo ciertos criterios. Estados Unidos, la regla del cerciorario, mucho más arbitraria que las que existen en Europa, permite que ellos decidan discrecionalmente qué van a escuchar o no en casación. Y en países en países de Europa, en España, por ejemplo, se habla de la existencia para muchos casos de un interés casacional. Y esto partiendo del hecho de que la jurisprudencia tiene que servir para algo.
Un tribunal de casación no puede estar ocupado permanentemente de cosas pequeñas, de cosas que ha decidido reiteradamente en el mismo sentido, que pura y simplemente lo que van a hacer es asumar un caso más y digamos, hacer perder el tiempo, si pudiera hablarse de alguna manera, el tribunal, analizando lo que ya ha analizado muchas veces. Un ejemplo interesante, por ejemplo, en nuestra área, en el Brasil, existe lo que se llama la suma vinculante. Cuando un tribunal de casación decide un caso, afecta a todos los que están en curso y que pueda serle aplicado el mismo criterio. ¿No le parece a usted razonable que para un tribunal de casación como el nuestro, que recibe una cantidad grandísima de procesos cada año, se establezcan criterios de admisibilidad que permitan que el tribunal pueda ocuparse de cuestiones trascendentes que puedan marcar, digamos, el rumbo del tribunal en un área determinada? Nuestra ley de procedimiento de casación ha sufrido, yo creo que solamente dos modificaciones importantes en la vida que tiene. Tenemos una ley que tiene 40 años, de 70, de 40, casi 50 años de puesta en vigencia, y tiene muy pocas modificaciones para adecuarlo a los tiempos actuales. La última reforma importante le estableció, que creo que son 2 millones de pesos aproximadamente, porque es un número de salarios mínimos para poder ser admisibles los recursos de casación. Ese es el único criterio que se ha establecido para la admisibilidad de procedimientos civiles. Y en materia de penal, le dio la potestad de declarar la admisibilidad cuando a juicio de la Suprema no se reúnen, ya la segunda sala, los requisitos que conforman el Código Procesal Penal. Entonces le dio la facultad a la Corte, a la segunda sala, la sala penal, a determinar a su solo juicio la admisibilidad, cuando no reúne los requisitos del Código. Yo en lo personal me preocupa ese poder, porque dicen los abogados que estamos en el periodo del imperio de los jueces, del imperio de la fuerza. Entonces, yo le tengo un poco de temor a dejar el poder discrecional en materia civil para la admisibilidad. Creo que puede subirse en los montos para la revisión. Esos 100 salarios mínimos podrían ser 200, podrían ser 300. Y establecer un monto más importante que va a tumbar una gran cantidad de casos que la materia civil conoce. Pero los criterios precedentes ya vinculantes, cuando son decisiones de principio que puedan marcar un caso que hace que la Suprema pueda ser repetitiva, puede ser admisible. Pero le tengo miedo porque le mata o le puede quitar a la innovación de la jurisprudencia. ¿Qué hace la jurisprudencia? Crea un principio y puede mutar en el tiempo viendo que las condiciones puedan estar cambiando en un determinado medio y hace la variación de criterio jurisprudencial. Entonces, la aplicación de un criterio metódico de que ya fue juzgado ese tema y por lo tanto no es admisible, podría ser también peligroso. Yo creo que sí, nosotros tenemos que abocarnos a estudiar. Una de las cosas que se ha perdido en nuestro país es el estudio. Nosotros tenemos que poner a alguien, poner un grupo a hacer un estudio de la realidad consuetudinaria nuestra y crear pequeños ajustes. Y con nuestra ley de procedimiento de casación podríamos tener un instrumento más idóneo y podemos hacer más fácil que la Suprema Corte de Justicia pueda estar más actualizada, porque el número de casos que entra siempre es más alto que el número de casos que se resuelve. O sea, siempre hay una cantidad que se va incrementando en el número de casos pendientes de decisión, pero es por el volumen. La solución podría ser estudiar la ley de procedimiento de casación para darle una salida, pudiendo usar algunos de los parámetros, pero sinceramente en lo personal le tengo el temor de darle demasiado poder discrecional. Yo creo que la norma, que es lo que hablamos del Código de Procedimiento Civil, la norma y el procedimiento tenemos que respetarlo mucho, porque esa es la verdadera salvaguarda del ciudadano. Lo hice bien, lo hice correcto, yo confío que me van a hacer justicia. Determinar una inadmisibilidad cuando pueden haber tantos errores como los que vemos en la justicia, se va a llegar cuando se hayan arreglado un poco las situaciones de los tribunales inferiores. Ya tenemos cortes más capacitadas, tenemos jueces de primera instancia más capacitados, pero nos falta robustecer sus entornos para que puedan tener la capacidad de ellos mismos trabajar sus casos, como dije hace un momento. Gustavo, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa
y en el próximo segmento seguiremos tratando este y otro tema de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con el distinguido jurista dominicano Gustavo Viaggi. Gustavo, en los últimos años en República Dominicana se han producido transformaciones institucionales que de una u otra manera han incidido en todo lo que es el desarrollo del país y sobre todo en ir fortaleciendo poco a poco la seguridad jurídica, elemento que es indispensable y fundamental para que un país pueda echar hacia adelante, porque donde no hay seguridad jurídica no hay posibilidad de que haya inversión y que los capitales se animen a venir al país, sobre todo la inversión extranjera. Tú has tenido una participación fundamental desde hace muchos años que viene trabajando en el famoso caso inmobiliario de Bahía de las Águilas, como uno de los abogados que encabeza todo ese proceso. Y es importante que la ciudadanía sepa que en el caso de Gustavo y los abogados que están trabajando ese caso, lo vienen haciendo desde el año 2004. Estamos hablando de aproximadamente 10 años, laborando en conseguir resarcir al Estado Dominicano sobre esa situación. Ya viendo que se produce, ustedes han logrado con su esfuerzo, con su trabajo, que se haya producido una decisión trascendente, importantísima, que anula, ¿verdad?, todos los supuestos derechos que sobre Bahía de las Águilas se habían abrogado una serie de entidades y personas privadas. Un asunto que el Estado había perseguido desde el año 1997, pero que por fin, en lo que tiene que ver con el trabajo que ustedes han venido realizando ante el Tribunal Superior de Tierra, han tenido una primera decisión que ha tocado a la sociedad dominicana y que era lo que la sociedad dominicana estaba esperando desde hace muchos años. ¿Cómo ha sido todo este proceso de Bahía de las Águilas? En términos resumidos, porque yo sé que es bastante largo y el tiempo se nos va agotando. ¿Cómo ha sido todo este proceso y cuál ha sido la diligencia, el trabajo que ustedes han realizado, desarrollado para llegar por lo menos a este estadio de hoy en lo que tiene que ver con el caso Bahía de las Águilas? Gracias por la oportunidad. Mira, en el caso particular de Bahía de las Águilas, inicia en el año 1996 con aquella famosa instancia y aquel famoso recurso de la doctora Lora, doña Piqui Lora, que viene armonizado con el sometimiento y la litis que inicia el doctor Abel Rodríguez del Orbe como Procurador General de la República, en que somete al registrador de títulos de Barahona la cancelación de una serie de certificados que habían sido entregados a él, que eran parte de lo que denominaba a él en ese momento un fraude en la parcela 215A del distrito catastral número 3 de Enriquillo, Barahona. Esa instancia inicial del año 1997 inicia Bahía de las Águilas. Inicia en dos aspectos fundamentales: el fraude cometido por funcionarios públicos sin autorización debida y sin permiso para crear la pérdida del Estado Dominicano de los derechos de esa enorme parcela que constituye desde el mismo pueblo de Pedernales hasta la laguna de Oviedo, más de 519.000 tareas de tierra, dentro de la cual una gran parte es parque nacional, fue asignada y fueron tituladas y fueron transferidas. En algunos casos, en un solo día se emite
el decreto de asentamiento. En el mismo día se va y se lleva al registro de título de Barahona y en el mismo título se inscribe, se hace una transferencia y se emite otro título. Eso multiplicado por N cantidad de casos que determinó la expoliación y la pérdida del Estado dominicano de esos derechos. El Estado en ese momento inicia la persecución y designa como abogado particular el Estado dominicano al doctor Manuel Cáceres Henao, un especialista en materia inmobiliaria, junto con el doctor Samuel Ramia, más joven pero con la misma experiencia que él en el mercado inmobiliario, y comienzan a trabajar. Las primeras discusiones que se resumen comienzan a darse en Barahona, en el Tribunal de Jurisdicción Original de Barahona. Se desborda el tribunal en Barahona y comienzan a surgir litigios en todos los departamentos inmobiliarios. Y el Tribunal Superior de Tierra, a instancia de los abogados particulares del Estado dominicano, designa una unificación del conocimiento de todos los casos de Bahía de las Águilas y determinó en el Departamento Central en la ciudad de Santo Domingo que lo iba a conocer. Aglutina 659 casos. Con esos 659 casos se comienza a trabajar y comienzan a determinarse que esos son contratos civiles cuya nulidad es competencia del Tribunal Civil. Se presentan 5 o 6 casos que van al superior y van a la Suprema Corte de Justicia. En ese momento la justicia de la Suprema, un poco más lenta, duró 8 años en producir. Los 5 casos fueron fallados y fueron decididos. El Tribunal de Tierra tiene competencia. Y es ahí cuando comienza, vencido ese gran impasse, a conocer el proceso de Bahía de las Águilas. Comienza a tener la detención por lo que se llama la renovación de instancia por fallecimiento. Cada vez que íbamos a una audiencia alguien fallecía. ¿Por qué? Porque muchas personas han fallecido, pero me la van guardando. Y en cada audiencia doy calidad por X personas, cédula tal que falleció conforme a acta de expulsión y pido la oportunidad de reenvío para la renovación de instancia. Cuando eso se multiplica y vamos por la 5ª vez, decimos, es obligatorio para un juez la acumulación de todas las nulidades y todos los incidentes, a fallarlo en audiencia o en una sola decisión. Si no, Bahía de las Águilas no va a terminar en 15 años, va a terminar en 50 años, porque con 659 casos no va a acabar nunca. Entonces le presentamos esa queja al presidente del Tribunal Superior de Tierra, el cual dice, vamos a revisar el tema, porque han recusado a 4 de la magistrada en línea. Designe usted, a su mejor saber y entender, una persona con experiencia y capacidad para que conozca esto. Se designan 2 magistradas al mismo momento. Una la designa el Consejo del Poder Judicial y una la designa el presidente del Tribunal Superior de Tierra. Digo, magistrado, la que sea de los 2 o una tercera que usted designe es la que va a conocer el caso. A fin de cuentas, el presidente del Tribunal de Tierra, el magistrado Alexis Rí, designa a Alba Luisa Ver Marcos como persona que va a conocer el caso de Bahía de las Águilas. Sin una persona con la voluntad de que se conozca y se decida, no hay caso que se vaya a conocer. Y esa persona a quien conocía de referencia y había tenido muy pocos casos con ella, fue una persona que para mí fue una revelación, porque conoció en 9 audiencias, en una sola audiencia, pospuesta día tras día, en suspensión y continuamos, conoció todos y cada uno de los incidentes que fueron presentándose y lo fue decidiendo. Y fue acumulando los que no, tenían que ser acumulados para fallarse conjuntamente con el fondo. Y cuando se produce, el día 25 del mes de agosto, la lectura de sentencia, una sentencia de 322 páginas, la magistrada hace algo inusual, lo lee ella misma y explica ella misma qué consideró, qué vio y qué respondió. Y porque lo usual es que se le da al secretario y el secretario lee sentencia. Ella lo hace y lo explica. Y luego le parta la parte dispositiva al secretario y que la lee. Yo entiendo que el Estado dominicano en ese momento se hizo justicia y se reivindicó el derecho del Estado. Un solo funcionario actuó en el caso del Instituto Agrario Dominicano, tierras sin vocación agrícola,
las entregó a personas que ni sabían. En audiencia fue un abogado que le tengo mucho respeto que dice, yo no sé qué yo hago aquí, yo quiero que me digan por qué yo estoy aquí. Cuando se le dijo en audiencia, usted está aquí porque su cliente es titular de un certificado de título. Dice, usted lo está diciendo y ahora lo creo. O sea, se le entregó títulos con el padrón de la Junta Central Electoral a todas las personas de Pedernales. Y esas personas comenzaron a transferir papeles. Supongo y atribuyo, a que, dada la ignorancia de esas personas de que eran titulares, de que fueron falsificadas firmas y traspasadas, sin que el Consejo de Directores del Instituto Agrario los aprobara, sin que el Poder Ejecutivo diera permiso para transferir los terrenos del Estado. Y todo en un operativo de horas y de días. El Estado fue desposeído de todos los terrenos que corresponden a la parcela 215A. Hoy se hizo justicia. Vamos a hacer una breve pausa para seguir con este tema en el próximo segmento, porque yo sé que es un tema de mucha actualidad y que el pueblo dominicano está interesado en conocer esos detalles tan importantes que tú estás dando. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Seguimos, amigos, en Principalmente. La verdad, Gustavo, que ese es un tema que toda la ciudadanía, el tema de Bahía de las Águilas, está muy atento, porque es un tema que se viene manejando desde el año 1996 y que finalmente la justicia acaba de dar una respuesta que es la que esperaba la sociedad dominicana, y que es importante resaltar que ese esfuerzo, independientemente de que en esta gestión de gobierno también se ha empeñado, es un esfuerzo que viene desde el año 1996, que prosiguió en el año 2004, y que fíjate que es a partir del año 2004 cuando ciertamente el Estado lo constituye a ustedes como abogados, y que se escuchan muchas voces. Ahora, Gustavo, lo que se ha escuchado es con relación al porcentaje de los abogados. Ese es el tema ahora. El porcentaje, bueno, yo tengo entendido que hay una ley, todos los abogados conocemos, que es la ley 302. La ley 302, sobre honorario de los abogados. Independientemente de que hay tarifas que son opcionales y que se pone de acuerdo el abogado con el cliente, esa ley incluso establece un tope máximo. De un 30%. De un 30%. No recuerdo cuál es el porcentaje que ustedes están... Sí, nosotros nos fue reconocido por el tiempo que teníamos trabajando y lo que era la gravedad del caso y lo que faltaba por caminar, nos fue reconocido un 7% de los valores que podían hacer. Ese 7% se constituye de las tierras netas que puedan resultar con vocación de desarrollo. Nosotros no tenemos un acuerdo ni hemos solicitado al tribunal un acuerdo para que me dé o que nos otorgue un porcentaje de terrenos o un porcentaje de valores.
Nosotros tenemos que cuando se desarrolle Bahía de las Águilas y venga cualquier promotor va a tener que tener un costo de un 7% en favor de los abogados que trabajaron y el Estado Dominicano va a recibir su 100%. Ese es el criterio que nosotros hemos implementado. Pero el 7% para 4 abogados principales que trabajan en el caso, que son 4 oficinas de abogados que están trabajando coordinadas con el tema. Sin tomar en cuenta, y hay que resaltar, el importantísimo trabajo desarrollado por Laura Acosta, que fue la hija de Piqui Lora, que es una persona que ha tomado el emblema, el estandarte de la defensa de los derechos del Estado Dominicano y que no forma parte de ese porcentaje, que asumió con una sola condición: yo voy a reivindicar el proyecto que mi madre inició y que desgraciadamente la salud no le permitió terminar de ver. Conjuntamente con nosotros también ha trabajado el Instituto Agrario Dominicano, Medio Ambiente y el abogado del Estado, el licenciado Ángel Contreras, el doctor Fermín Casilla Minaya. Son personas con las cuales Ramón Mejía, hemos trabajado hombro con hombro. Y estos últimos 4 años, son 4 años de muchas reuniones, de mucho trabajo, de mucha estrategia. Y nosotros entendemos que la reivindicación de eso es que el Estado tenga el 100% de su trabajo y que nosotros podamos tener el pago por nuestro trabajo a través de los proyectos que se vayan a desarrollar con la vigilancia del Estado Dominicano, fiscalizando lo que está sucediendo y lo que se pueda recibir. Tanto el Estado Dominicano como nuestra amada Dirección General de Impuestos Internos. Que va a ser que es un ente a respetar para no buscarse uno problemas serios. Correcto. Claro que sí. Y de hecho me parece a mí que el porcentaje establecido es conservador y razonable desde todo punto de vista, tomando en cuenta lo que pasa corrientemente cuando se negocian honorarios entre clientes y abogados. Quería, por otro lado, preguntarte en relación con este tema. Se trata de una decisión dictada en primer grado. Sí. Y eso nos dice a nosotros, precisamente en base a todo lo que hemos discutido en esta tarde en relación a cómo se manejan los tribunales, que hay un camino considerable por recorrer. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se espera de este proceso y cuáles son las posibilidades de que evolucione en un sentido o en otro con la debida diligencia? De los 659 casos hay personas que ni sabían para qué eran parte en ese proceso y que eran parte porque eran titulares de derechos que tenían que ser llamados. Las apelaciones van a determinar que una cantidad aproximada de 50 o 60 partes realmente son partes activas en el proceso que van a presentar eventuales apelaciones. Hoy con nuestra ley 108-05 tenemos un procedimiento más expedito. Nuestro Tribunal Superior de Tierra lo que hace, que luego se conforma, conoce el proceso, aunque lo conoce de nuevo, lo conoce ya con la instrucción que ha tenido. Y entendemos que es un proceso que se va a conocer corto y que pretendemos que se haga con la mayor celeridad, sin menoscabo del derecho de defensa y los derechos reclamados por cada persona, pero que el Estado pueda terminar desarrollando el sur. Yo creo que el sur merece un desarrollo, visitar el sur y ver los niveles de pobreza que representa. Es importante lograr este desarrollo. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana se degrada con el sur. Los indicadores de todas las provincias, de Higüey, de República de Santo Domingo, de todas las provincias, decae cuando se promedia con el sur, porque la pobreza es fuerte. Entonces, desarrollar una infraestructura, crear un desarrollo debe ser, y ha sido, entiendo yo, la meta de los últimos 2 periodos de gobierno que hemos tenido, querer reivindicar los derechos para crear un desarrollo más sostenido, no solamente minería, sino desarrollo de infraestructura donde los ciudadanos puedan tener un lugar de trabajo digno para el desarrollo. Yo creo que el tiempo deberá de ser corto porque se va a reducir el número de actores y ya la instrucción ha sido suficientemente ampliada. Yo tengo una experiencia que presentar, de que hubieron abogados que presentaron incidentes y él dijo, la magistrada, haciendo una gala en esa audiencia de los 9 días, diciendo, ese mismo incidente lo presentó usted en la audiencia del año 2004, cuando usted dijo
Y fue fallado de la siguiente forma. Por lo tanto, ya eso es causa jugada para este tema. O sea, el conocimiento de ese juez, el desarrollo y el estudio que hizo, es lo que hizo que Bahía de las Águilas pudiese finalizarse en solo esas 9 audiencias. El trabajo. Y por eso que yo decía al inicio del programa, la capacitación del juez y el nivel del juez va a dar el nivel de la justicia. Y yo creo que ejemplos como ese tenemos que hacer para tener más jueces y menos abogados ayudantes fallando casos en representación de intereses. Bueno, la verdad que es sumamente interesante, Gustavo, todos estos temas que abordamos y sobre todo temas de suma actualidad. Yo quisiera ya finalmente, ya Lorenzo no hizo la seña final, pero yo creo que también dentro de todo este proceso hay que resaltar un, si se quiere, héroe anónimo, y es que inmediatamente asumió la jefatura del Poder Judicial el doctor Mariano Germán Mejía, como que las cosas comenzaron a dar un giro diferente, sin quitar el mérito de las administraciones pasadas que también hicieron su esfuerzo, pero la verdad que la velocidad, una vez el doctor Mariano Germán Mejía asumió la jefatura del Poder Judicial, parece que es sumamente evidente. Corroboro ese hecho y no solamente en términos generales, en materia de tierra, el magistrado Germán dio incluso un discurso diciendo voy a involucrarme con la jurisdicción inmobiliaria y ha capacitado, ha puesto mucho empeño en que la jurisdicción inmobiliaria avance. Y yo creo que esas son las cosas que estamos viendo ahora. Gustavo, espero que esta no sea la primera ni la última vez que vuelvas aquí a Principalmente. Nos quedaron muchísimos temas sobre el tapete y en otra oportunidad te emplazaremos para que vengamos a discutir temas importantísimos que tú manejas de manera magistral. Muchas gracias. Gracias.